Vamos a grabar. Bueno, estimados estudiantes, corresponde el día de hoy ingresar al análisis de uno de los temas más complejos en el derecho, y no solo en el derecho, sino también en otras áreas, ¿no? En algún momento tal vez algunos consideran que el derecho no tiene nada que ver con filosofía, el derecho no tiene nada que ver con otras áreas, qué sé yo, con economía. A nosotros nos interesan las leyes, efectivamente, pero el derecho de la propiedad es un fenómeno que trasciende lo jurídico y que va más allá de lo jurídico. ¿Ya? La propiedad no es lo mismo que el estudio de la propiedad no es lo mismo que el estudio del derecho de propiedad. A nosotros nos va a corresponder estudiar el derecho de propiedad, pero siempre puntualizando que la propiedad es un tema mucho más complejo. Es un tema de carácter económico, social, político, un tema filosófico, un tema bastante complejo que se ha ido, digámoslo así, se ha ido haciendo a lo largo de la historia más y más importante y siempre ha sido objeto de controversia, siempre ha sido objeto de debate, ¿no? Entonces no tenemos que obviar esto y tenemos que comprender que la propiedad es más compleja de lo que podemos comprender como simplemente desde el derecho, ¿no? Durante la época de Cicerón ya se utilizaba el término mancipum o mancipium a fin de designar la propiedad romana. ¿Por qué? Porque los romanos, mediante una figura llamada mancipatio, mancipatio, celebraban la transferencia de bienes, ¿no? Mediante actos solemnes, mediante repetición de palabras solemnes y mediante, bueno, ante autoridad competente y ante testigos. Entonces, es por eso que se denominaba la propiedad también mancipium, ¿no? Porque emanaba de la mancipatio, que era un instituto que implicaba la transferencia de bienes. También estaba la injure cessio, que era otra forma de adquirir la propiedad, para otros ciertos tipos de bienes. Existían las res mancipi y las res non mancipi. Entonces, había cosas que se podían transferir mediante las formalidades establecidas por el derecho romano y otras que no. Es así que los términos van variando y los términos que se van utilizando para el derecho de propiedad varían entre dominium, dominium legitimum, propietas, y que son utilizados más o menos en el mismo sentido. Es interesante cómo se concibe el derecho de propiedad en el derecho romano a cómo se lo concibe posteriormente, ¿no? En nuestros días. Hoy en día nosotros concebimos a los derechos desde las personas, es decir, nosotros consideramos que los derechos eh, son derechos subjetivos, es decir, son facultades o atribuciones que se les, que se les que tienen las personas, ¿no? Son atribuciones inherentes a las personas que les van a facultar a realizar o no ciertas actividades respecto a ciertos bienes. Me van a esperar un momentito. Bueno, ya. Continuamos entonces. Entonces, el derecho de propiedad tiene diferentes concepciones según la historia, ¿no? Durante el derecho romano, durante la Edad Media inclusive, el derecho de propiedad y los derechos en general no eran inherentes a las personas. El concepto de derecho subjetivo recién se va desarrollando en la modernidad, ¿no? Se establece que Hugo Grocio, eh, es el primero que va, digamos, deslindando el derecho objetivo, es decir, el derecho establecido en la norma de los derechos que puede tener una persona. Durante el derecho romano se concebía a la propiedad o a los derechos como cualidades de la cosa misma, ¿ya? Es decir, la cualidad de la cosa de ser apropiable más allá del derecho de la persona misma de tener derecho de uso, goce y disposición, como lo vemos ahora, ¿no? Ahora nosotros decimos, el derecho de propiedad son las facultades que tiene una persona respecto al bien. Antes se concebía a la propiedad
un poco más desde esta perspectiva de la cosa es apta o no para ser apropiada. Entonces era más como una cualidad del bien que una facultad de la persona. Eso es algo sumamente importante a considerar, porque esto determina también cómo nosotros concebimos este derecho y es sumamente complejo, ¿no? Pero esto ya a modo de introducirnos, ¿no? a, la, a, la, a la temática. Entonces, con Hugo Grocio se van desarrollando este concepto de derechos subjetivos y es recién desde esa perspectiva que vamos considerando el derecho de propiedad como facultades de las personas respecto de un bien y no así como facultades del bien de ser apropiado o no, ¿no? Durante la Edad Media se da pues un debate, ¿no? Entre Guillermo de Ockham y la Iglesia en sí. La Iglesia consideraba que los franciscanos eran unos hipócritas, decían, ¿no? Porque los franciscanos no deberían, son una orden mendicante, es decir, que se desprende de cualquier bien que, y que ellos viven básicamente de la caridad, ¿no? Sin embargo, la iglesia le critica a los franciscanos el hecho de no vivir, bueno, de vivir y de servirse de los bienes de la iglesia. Es así que Guillermo de Ockham es el primero en hablar de derechos subjetivos cuando dice, no, un momento, le dice, ¿no? Al papado, si bien nosotros usamos las cosas, si bien nosotros lo hacemos, ¿cómo diríamos? Si bien nosotros eh, explotamos las cosas o podemos llegar a beneficiarnos con las cosas, nosotros no tenemos derecho sobre esas cosas, le dice Guillermo de Ockham, ¿no? Respondiendo a las críticas de la iglesia. Y es así que nosotros podemos ver el primer debate entre personas que se refieren a derechos subjetivos. Guillermo de Ockham es un precursor de esto. Y bueno, la iglesia que en ese momento defendía la idea de las cosas como una, o sea, la propiedad como una cualidad de las cosas mismas. Entonces, va desarrollándose de aquella manera más o menos el derecho de propiedad. Y reitero, el derecho de propiedad genera las más diversas perspectivas. Durante el derecho romano, durante la Edad Media, se dan fenómenos diferentes. Durante la Edad Media se va dando, qué sé yo, el fenómeno del feudalismo. Y, y esto genera, ¿no? Reflexión en diferentes autores. Es así que tenemos, por ejemplo, la perspectiva de John Locke, que considera al derecho de propiedad como un derecho natural que surge del trabajo. Es decir, si la persona trabaja sobre los bienes, tiene, por tanto, un derecho sobre los mismos en la medida de sus necesidades, ¿no? Entonces, se evidencia que esto es un tema crucial a lo largo de la historia. Nos dice que el derecho de propiedad termina siendo un derecho natural, es decir, un derecho inherente a nosotros, un derecho que por naturaleza nos corresponde. La filosofía de Karl Marx posteriormente va a argumentar a favor de abolir una propiedad privada, ¿no? Y establecer un poco más una propiedad colectiva, digámoslo así. Entonces, de a poco vamos viendo que la propiedad se va modificando en sus significados, en sus sentidos. Algunos tendrán unas perspectivas más colectivistas, otros perspectivas más individualistas. Eso también se puede evidenciar en el derecho. Es decir, tenemos en nuestros antecedentes, los antecedentes de nuestro Código Civil son claramente el Código Civil francés de 1804 y el Código Civil italiano de 1942, además del Código Civil alemán de 1900 y el Código Civil suizo, ¿no? De 1904. Entonces, eh, pero cada uno, bueno, al menos el Código Civil francés y el Código Civil italiano demuestran una, diferencias sustanciales en cuanto a los límites del derecho de propiedad. Y es que posterior a la Revolución Francesa de 1789, se puede establecer que el derecho de propiedad tenía menos límites, no es que no tenía límites, tenía menos límites, tenía límites solo en la ley, pero digamos, límites, tenían, es decir, el propietario tenía mayor
amplitud en el ejercicio de su derecho, mayores posibilidades al momento de ejercer su derecho. En cambio, en el Código Civil italiano ya se va estableciendo esto, y en mérito a los abusos incluso que puede ir generando el uso de, bueno, el derecho de propiedad, se va restringiendo el mismo, ¿no? Es así que podemos evidenciar que el derecho de propiedad constituye bueno, la propiedad es un complejo, ¿no? Un problema filosófico, es un problema económico, porque reitero, ¿no? O sea, se van dando modelos diferentes a lo largo de la historia en economía respecto a la propiedad. Hemos mencionado el ejemplo del feudalismo. Aquí en Bolivia también se ha dado en algún momento, después de 1825, ciertas figuras, ¿no? Qué sé yo, como el latifundio, eh, que, que demuestran que el derecho de propiedad es visto desde, es analizado desde diferentes perspectivas. Hemos analizado que filósofos también tratan de establecer el significado desde una perspectiva práctica. Hemos visto cómo el derecho de propiedad es, bueno, la propiedad también puede ser vista desde el derecho, y cómo por la perspectiva romana se puede evidenciar que es más una cualidad de la cosa que la facultad de las personas, ¿no? Pero nosotros tenemos que delimitar nuestro objeto de estudio, y nosotros lo que estudiamos es el derecho de propiedad. Revisar la propiedad es un tema sumamente extenso, y bueno, ustedes, claro está, se encuentran invitados a revisar eh, cualquier texto sobre la propiedad, pero no confundan la propiedad con el derecho de propiedad, ¿no? La propiedad es un problema, bueno, un objeto de estudio mucho más amplio que el derecho de propiedad. A nosotros nos va a interesar de qué manera el derecho ha ido, digamos, delimitando el derecho de propiedad. Y bueno, tendrán que entender ustedes también que, o sea, pese a que tratemos de establecer ciertos límites, obviamente nosotros vamos a ver cómo entiende nuestro legislador nuestro derecho de propiedad, pero más allá de eso existen otras perspectivas. Por ejemplo, en el common law existen los property rights, o los derechos de propiedad, que es diferente al derecho de propiedad que nosotros concebimos, ¿no? Los property rights se van a referir a todas las relaciones jurídicas que tengan qué sé yo, aquellas personas que estén dentro de este sistema anglosajón, ¿no? Es decir, incluso un contrato puede ser considerado un property right. Es algo sumamente, o sea, son perspectivas diferentes, ¿no? Eh, ya, Rubén, voy a considerar tu asistencia. No olviden ingresar al foro, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir acercándonos ya a la perspectiva del derecho, y concretamente del derecho románico germánico, ¿no? Desde la perspectiva occidental nuestra, bueno, la que hemos heredado, podemos decir lo siguiente, ¿no? El derecho de propiedad está compuesto por prerrogativas, y son el uso, goce y disposición, que tienen su antecedente en las cualidades que habíamos dicho del utendi, fruendi y abutendi del derecho romano. Entonces tiene su antecedente en estas figuras. Eh, Tenemos que aclarar algo. El derecho de propiedad no es ilimitado, ¿no? No es ilimitado, y cuenta, como vamos a ir estudiando, yo creo, la siguiente semana, o tal vez ya este miércoles iniciemos este viernes iniciamos el estudio de las limitaciones del derecho de propiedad. Vamos a ver que no es ilimitada. Siempre tiene que tender hacia un, hacia una función social, ¿no? Tiene limitaciones de carácter público y de carácter privado. Esa, esa perspectiva según la cual uno hace lo que le da la gana con lo que le pertenece, no no es tutelada, al menos por el derecho. Entonces, eso para empezar el estudio de la propiedad. Es un derecho real, ya que existe un poder sobre un bien por parte de una persona. Asimismo, existe la oponibilidad ante terceros, es decir, este respeto que tienen que tener las personas por el derecho que tiene uno respecto al bien. Y es sumamente importante
tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad en realidad ha servido como modelo para establecer las características de los derechos reales, para establecer qué es un derecho real, por lo cual se podría considerar que es el derecho real por excelencia. ¿Qué es el derecho de propiedad? Es un concepto jurídico importante, pero también económico y ético. Y no se los digo yo porque, digamos, haya estudiado filosofía en algún momento, en filosofía algunas de estas cosas, o porque, qué sé yo, quiera parecer culto. Si ustedes revisan cualquier autor serio de derecho civil, ustedes van a ver que se hace un análisis desde lo económico, desde lo social, incluso hasta desde lo filosófico del derecho de propiedad. Es por eso que he empezado yo de esta manera el estudio del derecho de propiedad, refiriendo a ciertos antecedentes. De hecho, si es que ustedes consultan autores, incluso el mismo Francesco Messineo, ¿no? Realiza una exposición del carácter económico y de cómo al final la definición del derecho resulta insuficiente respecto al derecho de propiedad, respecto a la propiedad, perdón. Entonces, por si acaso, ¿no? O sea, y al final, eso nos va a ayudar también a tener un razonamiento que tenga, digámoslo así, un razonamiento más amplio, ¿no? Y no cerrarnos simplemente a estos elementos de la propiedad, uso, goce y disposición. Pues, pues el fenómeno resulta más complejo. Habiendo realizado estas aclaraciones, revisemos algunas definiciones, ¿no? De lo que es el derecho de propiedad. La propiedad, nos dice Osorio, es la facultad de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio. Esa es una de las características, ¿no? La de la exclusividad del derecho de propiedad. Quienes tengan derecho de propiedad tienen derecho exclusivo, a diferencia de otras personas que tengan otro tipo de derecho real o de terceras personas, porque ellos tienen la facultad de disponer del bien. Eso ya lo vamos a analizar. Planiol y Ripert, por ejemplo, ellos son autores franceses que tienen eminente influencia liberal. Nos dicen, miren, y esta es ellos tienen un tratado de derecho civil de 12 tomos, si mal no estoy, pero ellos, miren lo que dicen de la propiedad. La propiedad es un sistema satisfactorio para organizar la distribución de la riqueza material en las necesidades cuya vida económica está organizada sobre la base familiar. Nos están dando una definición de propiedad de carácter económico, y estamos hablando de juristas, ¿no? Entonces, a tomar esto en cuenta. Es un sistema satisfactorio para la distribución de la riqueza, ¿no? Y que en un sistema que tiene como base a la familia. Francesco Messineo nos va a decir que es la estabilidad o consolidación de la posesión exclusiva de los bienes. Francesco Messineo, cuando se refiere a la posesión, nos va a establecer que estamos ante un poder de hecho. Y esta sería ya bueno, sería una postura, cuando hablamos ya de propiedad, estaríamos ante un poder jurídico, ¿no? Y al final, después de revisar algunas definiciones como las que hemos establecido, podríamos decir que la propiedad o el derecho de propiedad, aquí existe un error, ¿no? Al momento que he redactado, el derecho de propiedad es el poder jurídico que tiene un sujeto denominado propietario sobre un determinado bien mueble o inmueble, corpóreo o incorpóreo, que le confiere las prerrogativas de uso, goce y disposición con la limitante de cumplir una función social. Esa es la definición al menos que hemos podido tratar de recabar, siempre influenciado, ¿no? En lo que se ha podido aprender y obviamente influenciado también en algún profesor que he tenido, que es el doctor César Villarroel Bustos, que nos daba una definición similar y siempre nos decía que de acuerdo a lo que estudiemos, nosotros tenemos que poder dar nuestra propia definición de lo que es el derecho de propiedad o de lo que es cualquier instituto jurídico, pero en mérito a lo estudiado, ¿no? Es así que encontramos nuestro artículo 105 del Código Civil que nos establece un concepto de derecho de propiedad, refiriendo que la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, ¿no? No es ilimitado, lo que habíamos manifestado hace un momento, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico.
La propiedad cobra tal trascendencia que se establece como derecho fundamental también, ¿no? En el artículo 56, parágrafo 1 de nuestra Constitución Política del Estado. De igual manera ingresa en nuestro bloque de constitucionalidad. Es así que el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva. Encontramos también la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 23 refiere que toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa que contribuye a mantener la dignidad de la persona y del hogar. Entonces, se está relacionando el derecho de propiedad con este concepto que es la dignidad humana, ¿no? Un concepto tan propio de los derechos humanos y también de los constitucionalismos actuales, en los cuales, claro está, la, la parte dogmática tiene una trascendencia muy fuerte, ¿no? Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, ¿no? Entonces, el derecho de propiedad tiene ya una matiz axiológica fuerte, se constituye también en parte de aquel núcleo duro, tal vez, de los derechos que establece nuestra Constitución, ¿no? Forma parte de ese elemento dogmático. Revisamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional es el intérprete último de de la Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional también nos da una interpretación de lo que es el derecho de propiedad en casos concretos. Así, en la sentencia constitucional 601, quebrado 2012, nos va a referir que la jurisprudencia establece que el derecho fundamental en estudio abarca la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para poseer, ¿sí?, usar y gozar. Esto siguiendo la línea jurisprudencial establecida en las sentencias constitucionales 828 quebrado 2006 y 37 quebrado 2006. Su único límite es que su uso no sea perjudicial al interés colectivo, ¿no? O al interés, que bueno, sí tiene un interés superior, ¿no? Y esto vamos a ver que es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que el Estado en determinado momento, cuando no se cumple esta finalidad, es decir, esta función social y este interés colectivo, puede proceder a la expropiación de los bienes, ¿ya? Bajo ciertos requisitos también establecidos por nuestro código. Por su parte, la sentencia constitucional 371, quebrado 2012, nos dice, en su núcleo duro se identifican 3 elementos esenciales, refiriéndose al derecho de propiedad, y nos manifiesta que estos elementos son el derecho de uso, el derecho de goce y el derecho de disfrute. Esto implica, es decir, todos estos derechos y el derecho de propiedad implica que está prohibida la privación arbitraria de la propiedad y también está prohibida la limitación arbitraria de la propiedad. Esto a efectos de la expropiación. Es decir, que el Estado no puede expropiar el bien de manera arbitraria, sino que debe cumplir también con los requisitos establecidos en la Constitución. Esto ya lo vamos a analizar, reitero, con más detenimiento cuando revisemos la expropiación. Baste ver que el Tribunal Constitucional nos va estableciendo, ¿no?, que el derecho de propiedad implica el uso y goce de un determinado bien. El disfrute, según la doctrina, termina siendo lo mismo que el goce. Entonces, esto podría constituirse en una crítica tal vez al Tribunal Constitucional, o no sabemos desde qué perspectiva está considerando goce y disfrute como cosas distintas. Eso tal vez revisando un poco más la jurisprudencia se podría aclarar. Sin embargo, realizada la búsqueda por parte de mí como docente, no lo he podido encontrar, ¿no? Pero sí hemos podido evidenciar que en la doctrina goce y disfrute terminan siendo derechos que implican lo mismo, y es la percepción de frutos, la cual vamos a estudiar posteriormente. ¿Qué más nos dice el Tribunal Constitucional?
nos dice, bueno, reconoce la definición que ya hemos dado del código, eso en la sentencia constitucional 700, quebrado 2013. El artículo 110 establece que la propiedad se adquiere por ocupación, accesión, por usucapión. Entonces está reconociendo también, mediante la jurisprudencia constitucional, emanada, bueno, del Tribunal Constitucional Plurinacional, se está reconociendo que los modos de adquirir la propiedad y la definición de propiedad. En cuanto al perfeccionamiento del derecho de propiedad, nos dice que se produce cuando su titular sea una persona jurídica o natural y cuando se registre este derecho en la repartición pública competente. Esto es interesante, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional, en esta sentencia constitucional plurinacional 2172, quebrado 2012, está estableciendo esto, lo que habíamos estudiado, que es la oponibilidad de los derechos. Y está estableciendo que el derecho de propiedad se perfecciona cuando es oponible. Y es oponible el momento que es registrado en un registro en el registro de derechos reales. Es desde aquel momento en que se perfecciona, ¿no? Dice, porque ya es oponible ante terceros. Y yo ya les había manifestado, ¿no? Cuando revisábamos las características de los derechos reales. Los mismos se hacen valer y deben ser respetados por terceros el momento que ingresan al registro público, porque se supone que ya todos tienen conocimiento, ¿no? Esta perspectiva, por ejemplo, es, es diferente a la perspectiva que el tribunal, bueno, que la interpretación que ha dado en algún momento, que han dado los tribunales de Perú, por ejemplo. En Perú se ha manifestado, por ejemplo, que una persona que no haya registrado su derecho puede en algún momento ingresar en un proceso y hacer valer su derecho propietario mientras pruebe que así sea, ¿no? Que tiene el mismo. Y eso por efecto de los contratos que en algún momento igual lo van a establecer. Simplemente se los adelanto para que en algún momento digan, bueno, sí es cierto, ¿no? Que los tratamientos pueden llegar a ser diferentes según el derecho de cada país. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Esta sería una introducción al derecho de propiedad. Se han dado ciertas generalidades, se ha visto que el mismo implica uso, goce, disposición. Hemos visto que es un concepto muy complejo, es un concepto complejo, es decir, que no abarca sobre el área del derecho a la propiedad, y que ya nosotros nos vamos a limitar al derecho de propiedad. Incluso cuando hablamos de derecho de propiedad, tenemos que diferenciar el derecho de propiedad de los derechos de propiedad a los que se refiere el derecho anglosajón, ¿no? Los property rights. Hemos visto que la propiedad cobra tal trascendencia que forma parte de la parte dogmática de la Constitución, es considerado un derecho fundamental, incluso es considerado como un derecho humano. Hemos visto que el Tribunal Constitucional le da cierto contenido. Hemos visto que el Tribunal Constitucional nos establece que el derecho de propiedad implica uso y goce al menos. Hemos visto que el Tribunal Constitucional reconoce el concepto de derecho de propiedad, de usar, gozar, disponer una cosa. Hemos visto también que establece y reconoce cómo se adquiere la propiedad y que nos establece que la misma se perfecciona con el registro en derechos reales, porque es de esta manera que es oponible ante terceros, reconociendo lo previsto por el artículo 1538 del Código Civil. Es así que ya vamos estableciendo y vamos viendo que el derecho de propiedad evidentemente implica un poder jurídico o un poder de derecho. Y vamos a ir ampliando esto cuando ingresemos a estudiar las siguientes, bueno, lo que sigue de este tema, ¿no?